Mi nombre es Diana Orellana y dirijo el programa Diario de una Peatona. El día jueves 12 de diciembre hicimos una entrevista a la arquitecta Grace Yepes, que es una de las ganadoras que lideraba uno de los grupos ganadores del concurso del Corredor Metropolitano de Quito. Y la entrevista inicia con una pregunta introductoria pidiéndole que nos cuente cuántas personas formaron parte, qué firmas y quiénes colaboraron con ellos. Entonces les dejo con la entrevista completa a continuación. Gente como que son profesionales un poco que trabajan en varios desde varios puntos de trabajo. Está José Luis Barros, está Paul Jiménez. Bueno, hay un montón de gente que me pones en un poco compromiso de no olvidarme a nadie. Ya. Pero hubimos bastante gente, o sea, 60 personas, y algunas estuvieron muy al inicio y otras fueron retirándose poco a poco. Uh-huh. Pero al final estas 60 personas llegamos a entregar el trabajo que estábamos optimistas que íbamos a llegar lejos. Y fue un trabajo interesante porque también tuvimos el apoyo de gente de las universidades. A nosotros, pues como sabes, yo soy profesora también de la Universidad Católica, así que muchos de mis colegas que trabajaron en el equipo también lo son. Y luego estaba la gente de la Universidad Central, estaba Diego Hurtado y Andrés Ceballos que lideraron esa parte. Y al final de nuestra empresa está Nicolás Salmón, Micaela Duque y Mónica Yepes, que también estuvieron con nosotros. Así que cada empresa y equipo fue organizándose porque son 55 kilómetros y teníamos muchísimo trabajo, y habíamos pensado en Yes Innovation en hacer un equipo uh-huh. que nos permita tener fuerza de propuesta y de trabajo. Entonces somos 60 personas, así que lamento a los que me he olvidado de pronunciar y contar, pero son gente muy valiosa porque creo que nosotros manejamos un grupo muy en horizontal y no en vertical, y eso fue bueno porque se construyó a partir de varias gente y de varias cabezas, ¿no? Entonces, sí, eso estuvo bien. Sí, resulta interesante todo ese proceso, y eso también quería preguntarte, ¿qué tan complicado o qué tan fácil fue para ustedes ir coordinando un equipo tan amplio, tan extenso? Cómo valorar ese aporte de cada uno de ellos y cómo combatir con ese ego de los arquitectos que a veces nos puede. ¿Cómo trabajar con tanto arquitecto? Verás, creo que, o sea, sí somos un poco complicados los arquitectos, pero creo que todos tenemos un fin común. Uh-huh. Y nosotros nos agarramos del fin común, que era ganar. O sea, yo no voy uh-huh. a mentirte que nosotros entramos con la idea de ganar. Nunca pensamos solo en participar. A veces suena feo, pero era así. Uh-huh. Y creo que eso nos ayudó mucho porque todos estábamos en ese objetivo de ganar, de ser los mejores. Entonces nos retirábamos dependiendo de lo bueno o malo de la idea. Entonces okay. eso autocontrolaba los egos. Perfecto. Qué bien. Eso fue bueno. Sí. Pero otra cosa que fue interesante fue que, en Yes hemos tenido el chance de trabajar en equipos pluridisciplinarios con gente de otros países, manejando un montón de perspectivas diferentes. Entonces nuestra metodología de trabajo fue un poco mostrar que cada uno tenía su lugar, que cada uno estaba ahí para ayudarnos. O sea, no, como te digo, no tuvimos una relación de vertical, sino muy de horizontal. Y creo que eso también es bueno para el ego de todo el mundo, porque cuando hay la orden, claro. la base como que se calla, mientras que nosotros no queríamos eso, ¿no? Y tuvimos creo que más tiempo pasamos en entendernos, en comprender cómo la gente podía trabajar junta. Uh-huh. Y luego cada uno de mis colegas que participaron también con mucha generosidad al trabajo, ¿no? Había mucha gente que claro, en la idea de ir y avanzar era así como una especie de locomotora, ¿no? O sea, andábamos todos juntos. Y eso creo que fue bueno también porque la gente tenía también un poco la habitud de trabajar en equipos complejos. Uh-huh. Y tuvieron confianza en nosotros, en llevarles. Así que utilizamos desde, no sé, reuniones cada semana para no perder la viada, como decimos aquí, uh-huh. hasta relaciones muy personales con algunos de ellos para ir encuadrando las buenas ideas. Y
Y tuvimos un súper apoyo de todos ellos, que creo que en la mayoría de los trabajos que se presentaron se ve la calidad de un equipo que funcionaba, ¿no? Entonces, eso hicimos, intentamos que todos tengan un valor fuerte. Sí, súper bien. Y muy interesante saber bueno, cuáles son esas claves para que funcione un equipo tan grande, bueno, tan potente también. Y por eso comentaba lo de los egos. Pero bueno, un poco para ir contextualizando ya el proyecto que ustedes proponen. Revisando, hay algunas cuestiones súper importantes. Ustedes toman lógicamente muchos de los criterios que ya plantea el mismo proyecto, pero hay algo súper interesante que plantean, que es esta idea de este crecimiento dendrítico, y cómo de algún modo este crecimiento pues va como de algún modo como contagiando, ¿no? un modo de hacer a lo largo de este eje al resto de la ciudad. Cuéntanos un poco este concepto, a ver si lo he entendido bien, ¿no? Piensa que sí, y ahí pues me había olvidado de Sheikha, que seguramente nos escucha y que es geógrafa, bióloga, y ella fue la de la idea. O sea, no me puedo decir que salió del aire, porque a las primeras discusiones hablaba mucho del ADN. Entonces nosotros, como tenemos ese lado de sostenibilidad y hablar de la naturaleza para inspirarse es súper importante para nosotros, ella nos decía, pensemos en otra manera de ver la ciudad. Y entonces hablábamos mucho de la eficiencia que tiene que tener una ciudad desde su crecimiento, desde su planificación. Entonces ella decía, las plantas son súper eficientes y cuando crecen, pues crecen de esta manera dendrítica, donde en algún momento se paran porque no pueden ir más allá porque van a morir. Entonces ella hablaba de este tema y a mí me parecía, porque yo soy fan de ella además, a mí me parecía muy interesante porque decía, claro, pero pongámoslo en el urbano, ¿no? Entonces fue muy divertido ver a Sheikha, que hacía dibujos de arquitecto después, y que después trabajó con Carolina en Rama intentando transcribir esta idea. Pero la idea que teníamos es que, claro, cuando las plantas crecen, el crecimiento dendrítico hace que las partes que no son eficientes para ellas o se destruyen o se redefinen y vuelve a crecer algo, ¿no? Como que cae una hoja y desde la hoja nace otro pedacito y pasa otra cosa. Y luego hablábamos del dendrítico porque también hay la posibilidad de no crecer en extensión, sino en estratificación. Y las ciudades nos parecía que era eso, pues decíamos, claro, tienes razón. Y luego a eso le cruzábamos porque al estar en un valle, ¿no? O sea, porque el corredor está justo en la meseta central de la ciudad, los límites son este contexto natural. Y entonces hablábamos mucho de esto y hacíamos unos esquemas y decíamos, el problema también que para un crecimiento dendrítico deberíamos tener un crecimiento tanto al norte como al sur de la misma potencia. Y el corredor podría ser ese eje central donde puedes tener todo lo que necesitas para crecer, hasta un cierto límite, claro está, pero que ese corredor se vuelve como el gran tallo de la ciudad, más o menos. Entonces, cuando en las bases se hablaba del corredor como un corredor que reestructura la ciudad, nosotros decíamos, puede reestructurar una centralidad longitudinal, y el crecimiento dendrítico podría ser una idea interesante para que la ciudad crezca de manera estratificada y siempre buscando la optimización de todas sus piezas. Si le pones en una planta, las piezas son las hojas y nunca verás una hoja que tapa a otra. Siempre van a intentar equilibrarse, y así deberían ser los barrios, intentar reequilibrarse para que todos crezcan de la mejor manera. Eso es por el lado dendrítico. Entonces Sheikha, entrábamos a hablar, ella criticaba mucho de la red verde urbana, diciéndonos que no es una red, es más otra cosa. Entonces nos basamos en el crecimiento dendrítico y en una naturaleza que se introduce a la ciudad ahí donde puede, y se fortalece ahí, o sea, se fortalece ahí donde puede. Entonces hablábamos de una red urbana que no se conecta, o sea, que es raro eso, pero es más que haya verde donde se pueda dar y que se potencialice la idea de los nodos, los enlaces y los corredores. Entonces cruzamos eso con urbano, sonaba raro, todos nos decían, pero tienen que explicar bien, si no nadie va a entender. Pero algo que fue divertido de este concepto y de bajarlo al territorio es que la eficiencia de este crecimiento puede ser interesante si lo ves en la planificación. Entonces, no lo entendiste mal, lo entendiste bien, pero me atrevo a hacerte esta explicación porque me parece que la ciudad de Quito también, al estar en un valle de montaña, sí tendría que buscar la manera de ser eficiente, porque mira, ahora en la transformación hay grandes edificios que
que arrojan sombra en edificios que luego serán fríos y tal vez no serán de la misma calidad para vivir. Y tal vez hay que pensar si la ciudad debe seguir creciendo así y si los edificios en altura están bien en donde se están poniendo o no deberían ponerse en otro lugar. Entonces, entre la idea del crecimiento en estratificación y del crecimiento pensando en la eficiencia, pensamos que esa era una buena idea y creemos que las ciudades como las nuestras podrían implementar esta reflexión para que la ciudad sea más eficiente. Súper interesante. Yo me quedaba pensando con esta idea cuando miraba el esquema que ustedes tienen en las láminas. Me quedaba pensando, ¿y qué pasa con las quebradas? No sé si es que hay algún vínculo en algún momento, cómo se vincula la cuestión natural, la matriz biofísica existente con esta idea. No sé si es que en algún momento hay como un cruce o un intento de cruzar con ellas. Sí, porque cuando nosotros veíamos la ciudad, decíamos, la característica geográfica de la ciudad debería estar caracterizada por su urbanismo también. Y las quebradas particularmente son una fuente muy importante de biodiversidad para la ciudad. Lamentablemente en todos los barrios donde hay quebradas son un problema. Y la gente no le ve con el potencial que deberían tener. Para el crecimiento que estábamos proponiendo, las quebradas son ejes de desarrollo para la parte medioambiental de la ciudad, donde se rescata los corredores ecológicos de la ciudad y se fortalecen. En la propuesta también nombrábamos la posibilidad de que habría que rever a ciertos asentamientos que están en quebrada, no solamente por el riesgo que están, ¿no? En el riesgo que están, sino porque las quebradas también deben ser regeneradas por la potencia que tienen en todo el sistema geográfico y ecológico de la ciudad. En el estudio que hicimos para entender la ciudad, pues hay mucha posibilidad en el sur, hay un gran potencial en el sur, paisajístico, medioambiental, ecológico, que en el norte pues ya está casi todo rellenado, con una urbanización que da la espalda o que simplemente anula la característica geográfica principal. Y decíamos, no, pues tendríamos que tener tanto en el lado oriente y occidente, tener una fuerza en un lado el bosque protector y en el otro lado algo que se nos ocurra para juntar los parques metropolitanos tanto del norte como del sur, y a partir de ahí ir conectando. La idea era tener esto, como te decía, corredores, nodos y enlaces, ¿no?, que permiten que haya una conexión, pero no la conexión que los arquitectos queremos juntar así con la línea, el verde junto, que ahí si Shaika nos escucharía, nos diría, no, pues porque el verde no se junta con líneas. Y luego ella nos daba clases magistrales para que todos los arquitectos entendamos cómo era la movida. Y algo que entendimos fue que hablábamos de ecosistema y ella decía, un alineamiento de árboles no será un ecosistema nunca. Entonces habría que generar otras cosas. Y ahí las quebradas se vuelven súper importantes, porque las quebradas, como te contaba en el sur, por ejemplo, hay quebradas maravillosas en las que se podría hacer cosas muy fuertes. Y a eso le cruzamos mucho con la situación del cambio climático y la resiliencia de la ciudad. Nosotros creíamos que la geografía de la ciudad y las características específicas climáticas de esta ciudad tiene que obligarnos a tener un urbanismo más pensado en la naturaleza como una base y entender que la ciudad necesita recobrar esa parte geográfica natural. Cuando hacíamos las láminas de los diagnósticos y todo, tentados a no hacer los diagnósticos que todo el mundo iba a hacer, decíamos el cambio climático, y nos pusimos a buscar datos, y los datos del cambio climático pues no son datos de futuro, son datos de presente, y pusimos un montón de cosas que ya están pasando. Entonces, si cruzas el dendrítico más las características geográficas y ecológicas de la ciudad y los riesgos ligados a cambio climático, pues solo hay que hacer una ciudad que sea más resiliente, más adaptada a lo que nos viene y a lo que ya nos está llegando. Así que sí, súper interesante, aunque nos hemos ido por el lado ambiental, que lógicamente también está muy vinculado con el espacio público y los peatones. Vamos un poco ya a entrar justo a esta razón de ser del programa, que es el tema del espacio público y los peatones y peatonas. De algún modo el concurso ya plantea, ¿no es cierto?, la importancia del espacio público dentro de la ciudad, pero en el caso de ustedes, ¿qué estrategias van a crear
para generar estas condiciones ya en la práctica en la ciudad. Si pudieras plantear tal vez algunas líneas clave, algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, que ustedes plantean como para guiarlo. Hablan, por ejemplo, de la reducción del 80% de la circulación vehicular en el eje principal. Lógicamente un sistema de plazas y aceras, y también planteaban una estrategia de eliminar uno de los carriles para dejar más espacio. No sé si nos puedes contar un poquito más para... Bueno, verás, nosotros creemos que para hacer la ciudad más peatonal tiene que ser más atractiva. Y el espacio público es lo que la hará atractiva. Si consideras que el espacio público es aquel espacio que acompaña al peatón en sus trayectos diarios, entonces es necesario y casi indispensable que el espacio público esté pensado de la manera más inteligente posible. Entonces, una de las estrategias era que esta centralidad longitudinal se vuelva muy atractiva. Nosotros, a diferencia de otros equipos, trabajamos mucho las centralidades desde la parte urbana para activar realmente esas centralidades desde los espacios públicos, los equipamientos híbridos, porque creemos que es más interesante un equipamiento híbrido, y desde el hecho de que haya vivienda, ¿no? Entonces, la idea que teníamos con esto es que la centralidad de este gran corredor longitudinal de la ciudad también necesita ser densificada para que pueda funcionar el transporte público. Los datos del transporte público en la ciudad, no quiero decir que son malos, pero no son eficaces. Y luego tenemos el metro, que ahí tanto tu dinero como el mío está, ¿no?, en la tributación que hacemos, y debería ser un sistema que se vuelva potente ya que lo tenemos, independientemente de que estemos a favor o en contra. Ya es una inversión pública que existe y que está en este corredor. Entonces, lo que decíamos era que el corredor sea una estructura que permita estructurar otras cosas, sin querer que eso sea la solución para la ciudad, porque sería exagerar. El corredor no solucionará todo, pero sí puede ayudar a estructurar muchas cosas. A partir de eso, el corredor se vuelve un corredor para movilidad activa. Nosotros pensábamos en lo que siempre dices, ¿no? Voy a poner árboles a los lados, voy a hacer la acera más grande. Y luego decíamos, sí, pero eso no va a funcionar, porque hicimos el recorrido varias veces y el 70% de las aceras del corredor, para que las vuelvan a ser accesibles y que la gente pueda caminar tranquilamente por esas aceras, yo... ahí me lo pongo como yo, para no hacer quedar mal a nadie más. Pero yo creo personalmente que ahí se nos iría el dinero. Solo en poner a todas las aceras al mismo nivel y accesible, ¿no? Y accesible para todos. Ahí quiero ser bien clara que la accesibilidad para todos es desde la persona de más de 70 años que quiere estar en una vereda apta para ellos, así como los niños de 2, 3, 4, 5 años que quieren corretear en la calle, y las mujeres que tenemos un montón de carga cuando vamos en la calle también. O sea, ser accesible para todos. Entonces ahí decidimos que, aunque era descabellado, pero validamos mucho técnicamente, es que el corredor prácticamente en el eje donde está, donde recorren los buses o el trole o lo que le toque por tramo, es la parte central que está en mejor estado. Entonces observamos mucho que la gente de bicicleta o algunos peatones van por ese pedazo de vía hasta encontrar un cruce seguro y cruzan. Claro, esquivan un poco el transporte que a veces pasa por ahí, pero mucha gente lo circula, lo utiliza caminando. Entonces habíamos planteado de hacer que ese corredor central se vuelva netamente peatonal. Los límites que tiene podrían volverse prácticamente aquellas barreras que protegen al peatón que va en el centro, y las paradas que están en ese mismo lugar pueden abrirse en el otro lado para que ese eje central, que ya está bien tratado, que está al mismo nivel y que además puede ser practicado fácilmente, se vuelva del peatón. Hubo muchas discusiones, mucha gente que nos decía que estábamos medios locos, pero decíamos es que Quito tiene que tener un eje donde la gente pueda moverse como quiere. Si no quieres irte ni en metro, ni en trole, ni en ecovía, ¿por dónde te vas?
Entonces decíamos, no, entonces el corredor podría ser ese eje movilizador de peatones, de ciclistas, de no sé, lo que tú quieras. Y además sería inmediato, porque del otro lado puede circular tranquilamente los buses. La mayoría de las paradas en el corredor pueden abrirse del otro lado, por ejemplo. Se puede arbolar los mismos parter, que son la división de este carril especializado, y podrían arbolarse para tener el confort que necesitas y tener cruces los necesarios para que la gente pueda salir de este corredor a esos lados, a esos laterales de actividad. Validábamos mucho la idea porque decíamos, el problema es que hay lugares en el corredor metropolitano que la acera es impracticable. Luego cada metro, cada 2 o cada 3 metros hay un obstáculo. Luego hay todos los accesos que se dan hacia los edificios o las viviendas o etcétera, que está justo del lado de las veredas. Y además de eso hay parqueaderos, pero una cantidad enorme de parqueaderos en esas veredas, que hasta cuando tú estás ahí cruzando, caminando donde debería ir el peatón, tienes que ir cuidando que no te pise alguien que da retro saliendo de algún lado. Así es. Entonces, eso para nosotros era el eje de movilidad activa. Lo hacíamos donde se podía. O sea, lo aplicamos esta idea, este concepto de donde se podía, y en los otros sí intentábamos que haya las veredas más amplias, arboladas, etcétera. Pero le apuntamos mucho a tener un corredor de movilidad activa donde la movilidad la decidas tú y que además puedes estar fácilmente hacer la ciudad de lado a lado caminando en bicicleta. Nadie va a irse desde, no sé, el Bicentenario hasta Quitumbe. Pero si quieres hacerlo, ¿por qué no? Entonces, por ahí fue nuestro primer eje, hacer que el corredor sea de movilidad activa. Nosotros no centramos la movilidad al transporte público netamente porque creemos que hay que caminar. Y que si queremos una centralidad longitudinal fuerte, necesitamos que puedas caminar y que puedas realmente tener la posibilidad de hacer recorridos peatonales diarios utilizando ese eje. Y luego pensábamos en la articulación en este y oeste. Entonces pensábamos de la misma manera que en el eje, los ejes transversales donde se daba prioridad al peatón y donde el transporte público, pero que es privado, vaya articulándose en este y oeste para que haya realmente una cobertura a nivel de transporte público en la ciudad, porque ya cuando ves los ejes metropolitanos de transporte estaría cubierto más o menos la parte central, pero en el otro sentido hay como esos huecos, claro, esos vacíos. Al momento que lo estructurábamos así, hacíamos que hayan unos circuitos de transporte público en el otro sentido, y así lográbamos tener que en esas áreas de sombra de servicio donde no hay, se cubra. Y luego de eso, con esta idea de la red verde rectilínea, así le llamamos, porque decíamos la ciudad es así, pues en líneas, o sean este-oeste o norte o sur, pero siempre son líneas. Entonces decíamos, vamos a hacer esta red rectilínea y ahí vamos a acompañar al peatón. Y algo que hicimos también fue que decíamos el peatón tiene que reinar en la calle y debe tener espacios públicos donde pueda posarse, donde pueda llegar, donde pueda ser atraído para romper la rutina. Si estás en una zona donde hay oficinas, que hayan espacios públicos para la gente de oficina, o si estás en una zona mixta, que hayan espacios públicos en esa zona mixta. Entonces, en todas las centralidades se trabajaron redes de espacios públicos y partíamos de del espacio público mayor, para hacerlo la top star de ese lugar y poner los demás en favor a potencializar otros usos. Hablábamos de eso mucho con Gabriela Naranjo, que tiene una investigación interesante sobre espacios públicos, donde decía, no todos los espacios públicos tienen que ser iguales, no todos los espacios públicos tienen que ser verdes, o sea, intentar tener unos espacios públicos con unos roles establecidos para que sean atractivos. Entonces se generó la red rectilínea verde, la red de espacios públicos que podían tener varias escalas, desde las escalas más próximas a la vivienda a escalas metropolitanas, porque incluíamos el Bicentenario, incluíamos la Carolina, incluíamos las cuadras, o sea,
intentamos integrar la mayoría de espacios públicos. Y luego para el peatón, lo que te comentó, tener un eje donde la movilidad esté dirigida a la activación del peatón, que se conecte en otros ejes transversales que permitan una conexión total y que nuevamente, o sea, tú decidas como peatón si te quieres ir en un bus o si te quieres ir caminando. Y algo que nos pareció interesante también de esto fue que hablábamos con dos colegas, con Rogelio Dávalos y Michael Davis, que estuvieron dentro de nuestro equipo, en la que hablábamos mucho de que la movilidad tenía que activar, o sea, que además de los espacios públicos, que la ciudad sea interesante, dinámica, que sea dinámica. Entonces, quitamos esta idea del ordenamiento dirigido al transporte al ordenamiento dirigido a la movilidad activa de la gente. Entonces, trabajamos en eso. Luego los espacios públicos, sistemáticamente donde va el peatón está arbolizado, sistemáticamente donde va a haber un flujo peatonal está segurizado, y algo que aprovechamos también es que donde podíamos, el espacio del peatón era un espacio de encuentro, o sea, no necesariamente grandes espacios, pero desde los micro con cierto rol para que hayan encuentro. Entonces, por ejemplo, tuvimos una idea de que en la Carolina no apoyarnos en la Carolina como espacio público del barrio, sino que la Carolina tenga al interior un sistema de microespacios donde la gente que no quiere irse a la Carolina y quiere quedarse como en su barrio se quede. O sea, para que tengas una especie de compensación. Y los espacios públicos nuevamente fueron pensados en cada lugar dependiendo del requerimiento. Hay zonas en el sur donde hay muchos espacios que se consideran verdes, pero que al final no lo son. No son accesibles tampoco. Claro, y además no son accesibles. Entonces decíamos, ¿y qué es el verde? ¿No? ¿Qué es un espacio público verde? ¿Para qué serviría? Y entonces fuimos estructurando los espacios públicos también pensando en qué pones en esos espacios públicos. Y también preguntándonos si es necesario que en todos los espacios públicos la gente se encuentre en la calle sabiendo que somos de Quito, que morimos de frío y que pasamos un montón de tiempo dentro de nuestras casas. Entonces el espacio público tiene que ser también atractivo. Cosas que no tengas en tu casa, que las tengas en el espacio público. Y en algunos de los espacios públicos también les pusimos no solamente un hito o un monumento, sino algo que lo diferencie, que lo quieras visitar, que te dé ganas de verle. Y ahí el arte nos podía apoyar un montón. Entonces intentamos que en los espacios públicos haya esa cosa que mezcla un poco esos saberes culturales también. Entonces no somos muy fuertes en los hitos y los nombres, porque ahí creo que no somos tan fuertes, pero estamos trabajando, la segunda fase nos obligará, pero sí que la gente encuentre un poco de arte en los espacios públicos, porque algo que nos decían mucho los colegas que estaban mucho en esos temas era que el espacio público tenía que ser algo nuevo para que realmente a ti te dé ganas de estar, y el querer estar te haga apropiarse de ese lugar. Así que, ves, el peatón sí estuvo en nuestra reflexión. No, por supuesto. Sí, no, y es muy amplio porque al final es un cambio de chip, ¿no? O sea, es una movilidad completamente volcada hacia otro tipo de movilidad, hacia la mayoría de la población y menos al vehículo, ¿no? Que prácticamente es el elemento que de algún modo ha configurado toda la ciudad, ¿no es cierto? Hay una cosa interesante ahí cuando hablas sobre hacer más atractivo, que has comentado sobre el tema de qué tenemos en los espacios públicos y las facilidades de movilización y conexión. También el tema de las actividades en planta baja, que también se traduce, ¿no es cierto?, posteriormente a una ordenanza. O sea, cómo se trabaja el tema de plantas bajas con actividades comerciales y el tema de la vivienda. Entonces, no sé si tal vez le cerramos esta parte con la cuestión de las actividades en planta baja y luego podríamos ampliar un poco más la cuestión de vivienda relacionado con densificación y relacionado también con esa posible consecuencia de gentrificación en un sitio que de repente se vuelve muy atractivo a lo largo de todo un eje y que puede, o que lógicamente los precios, el costo de suelo va a subir muchísimo. Entonces cerremos el tema de las actividades en planta baja. Bueno, lo malo del concurso de ideas es que llegas en volúmenes, ¿no? Pero sí lo piensas. La planta baja, sí, nosotros hablábamos del híbrido,
mucho para poder tener usos mixtos. Entonces las plantas bajas sí tienen que tener un uso mixto específico y que tal vez van ligados con esas características y roles del espacio público. En las centralidades, en ciertas centralidades que se desarrollaron en ciertos espacios públicos, sí pudimos tener una reflexión más específica sobre esto. Pero, como te digo, la idea de tener híbridos y uso mixto activa plantas bajas, es lo que creemos nosotros. No llegamos al detalle de qué iba a haber en cada lugar, porque era muchísimo, claro. Sí. Pero sí hablábamos mucho de este uso mixto. Luego, sobre lo de la vivienda, nosotros nos basábamos en la idea de que en cada centralidad iban a haber microcentralidades e intentábamos triangular estas microcentralidades para no generar grandes centros, sino generar puntos activos dentro de esa centralidad y juntos podían generar la centralidad. O sea, dejar de pensar en el centro del mundo, sino más en un centro policéntrico. Entonces, ahí la reflexión se daba porque al final, para activar las centralidades que nosotros analizamos que están ligadas al eje del corredor metropolitano, lo que intentábamos hacer era identificar aquellos lugares donde podía acogerse vivienda, equipamiento y espacio público. Y cuando hablábamos de vivienda, hablábamos de varios estilos y tipos de vivienda. Pensar en un banco de suelos para la vivienda era pensar también en un tipo de vivienda donde la gente pueda acceder a una vivienda bien ubicada y con todos los servicios a precios accesibles. Por la práctica que tuvimos nosotros en Francia particularmente, hay una obligación reglamentaria del 20% en todos los proyectos inmobiliarios de vivienda social. Aquí no tenemos esta norma ni esta reglamentación, pero sí podría haber dentro de la ciudad de Quito algo como intentar tener proyectos que sí respondan a unos mínimos de vivienda social, que sin tener una calidad menor lleguen a ser compensados por el desarrollo inmobiliario al lado, ¿no? Porque la vivienda social no debería ser la vivienda que nosotros vemos como social, sino una vivienda de calidad y casi de los mismos estándares que hay en cualquier promoción inmobiliaria. Entonces, lo que se hablaba mucho, en eso Andrés Ceballos y José Luis Barros trabajaron mucho sobre qué tipo de vivienda deberíamos poner en esos polígonos que identificamos donde podríamos tener una propuesta de vivienda. Entonces se habló de lugares donde la vivienda tendría un límite en renta, hablábamos de una negociación público-privada para que se pueda hacer vivienda social y vivienda de venta comercial, o que pueda haber, como te digo, unos porcentajes en ciertos lugares de este tipo de vivienda que permite ser accesible y tal vez pensar también en la renta, ¿no? O sea, no necesariamente ser propietarios, pero tal vez sí poder rentar, porque no sé, ahora eres joven graduado y quieres vivir en el pleno centro de Quito porque está cerca de los lugares de trabajo, pero no necesariamente lo vas a comprar, puedes rentarlo. Eso impone un montón de otras cosas. Nosotros tenemos una entidad municipal que maneja vivienda, entonces podría activarse también desde ese punto de vista. Entonces hicimos identificación en todas las centralidades de polígonos donde puede haber estos tres componentes: vivienda, equipamiento, espacio público. Donde ya había demasiado equipamiento, entonces entraba la vivienda. Donde había demasiada vivienda, entraba espacio público. Entonces fuimos en una suerte de realmente analizar cada área de intervención frente a qué se necesitaba para irle equilibrando. Y también viendo déficits, trabajamos mucho con los datos censales, los polígonos censales que también se usan, para un poco establecer también qué tipo de cosas se necesitaban en esos lugares. Entonces nosotros le apuntamos a tener polígonos donde pueda haber una posibilidad de insertar vivienda, ya te digo, de vivienda de arrendamiento, de vivienda con algún tipo de ayuda para la accesión a la vivienda, una vivienda que pueda estar a nivel generacional también. O sea, pensar en que la ciudad, para que se vuelva atractiva, la gente tiene que volver a vivir el centro. Pero cuando hablamos del centro, no es el centro histórico, no es el hipercentro, es toda la meseta central de la ciudad donde ahí hay
todo lo que la ciudad necesita, pero lo que lamentablemente se está vaciando, porque hay muchos datos de muchos barrios a lo largo de este corredor que se están vaciando. Entonces, creemos nosotros que es interesante que podamos tener estos polígonos de intervención atractivos con, como te digo, vivienda, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos y me refiero a espacios verdes también. Entonces, hicimos eso y tenemos una lámina que intentamos explicar todos los tipos posibles de vivienda que se nos venía como viables, porque eso también era interesante. Nosotros teníamos una ley de que sea viable, ¿no? O sea, vamos a decir cosas a la ciudad, entonces intentemos que lo que queremos mostrar en nuestras ideas también puedan ser viables. Algunas posiblemente son complejas, pero creemos que sí se pueden hacer. Entonces, eso a nivel de la vivienda, y esto de la vivienda de diferentes generaciones, la vivienda que arriendas en unos sitios y luego te vas a vivir a otros, que sea flexible también, viendo la ciudad dinámica que queríamos proponer. Súper complejo, muy interesante, pero bastante complejo, que siempre te lleva... Bueno, hay algunas cuestiones que son sencillas, es decir, relativamente sencillas, como tú comentabas, ¿no? Hacer una comparación entre el cuidado completo de las aceras, que son un desastre, ¿no es cierto?, versus tomar otras decisiones que pueden ser mucho menos costosas. Pero aquí entra otro factor, que es el tema de la gestión, y ahí es donde se vuelve más complejo. Sí. Entonces... ¿qué destacarías como para ir cerrando la parte del proyecto? ¿Qué destacarías como los retos para pasar esto ya a una posible política pública o unos posibles modos de gestión? Y un poco también para ir preguntándonos en qué va a consistir esta segunda etapa del concurso. Bueno, estamos disfrutando la primera, que hemos ganado, y la segunda estamos sinceramente esperando un poco unas líneas claras sobre cómo se va a desarrollar esa segunda fase. Tenemos un calendario súper cortito, o sea, tenemos poco tiempo porque hay varias cosas que se cruzan. Entonces tenemos un cronograma a finales de enero, inicios de febrero para una entrega posible. Entonces, esta segunda fase, el reto es llegar a un acuerdo de lo que realmente vale la pena que desarrollemos para la ciudad. Nosotros creemos que hemos pasado la fase de concurso de ideas a una fase de anteproyecto, y eso requiere que la municipalidad, así como los organizadores de este concurso, se tomen un poco de la mano para que realmente el trabajo que vamos a hacer, porque entre los 3 equipos somos como 300 personas, ¿no? Es un montón de gente, y un montón de gente que estamos ahí para dar una mano solidariamente a la ciudad. Quítale que sí es interesante ganar, quítale que es una buena línea en el CV, como decían muchos, pero sobre todo es porque tenemos el chance de poder dar lo que hemos imaginado a la ciudad. Y en el caso de los 3 equipos que nos hemos juntado para esta reflexión, que creo que eso es remarcable. Yo he estado en otros concursos y eso de juntarse entre equipos yo no lo había visto antes. Pero vemos la necesidad de que la ciudad tenga una visión real de una ciudad a poco tiempo. Entonces, esta fase 2, el gran reto es tener estas líneas directrices. Nosotros como concursantes y finalistas del corredor haremos nuestro trabajo ahí de donde partimos, que era el corredor. Y eso no significa que no nos interesa el hecho de que la ciudad son valles y son otros lugares, pero yo pienso que al final el corredor nos va a ayudar a articular algo que para nosotros es importantísimo, que es que la ciudad, donde hay todos los servicios, donde hay toda la infraestructura y donde se puede hacer ciudad, se fortalezca. Eso no quita que tenemos que reflexionar en la ciudad más allá de las 2 laderas que nos cubren. Significa que tenemos que dar una prioridad a esta ciudad que crece desmedidamente y no necesariamente porque es necesario. Y eso es importantísimo decirlo también, porque cuando hablamos de la ciudad, el riesgo es que hagamos pedazos de ciudad y no una ciudad completa. Entonces, ese creo que es un gran desafío, tener esta visión de ciudad considerando nuestros riesgos.
Luego creo que es importantísimo también para la segunda fase tener unos alcances y unas prioridades claras que se ajusten a los tiempos y a los reales requerimientos de la ciudad, sabiendo que estamos cerca de tener el PUX, que debe salir ahora para mayo, y que la gente que está organizando, así como la gente del municipio, encuentren este punto común para poder desarrollar nosotros lo que tengamos que desarrollar. Hacer un anteproyecto de 55 kilómetros es imposible, y nosotros en eso creo que los tres equipos hemos sido súper francos, pero sí estamos súper claros de que habrán algunos proyectos detonantes necesarios para que la ciudad empiece a cambiar. Creemos que el cambio que hablábamos de este corredor de movilidad activa es gestionable, es gestible, se puede hacer. Que va a necesitar unas validaciones técnicas, sí, porque nosotros tuvimos ni 45 días para pensar todo. Entonces, las validaciones sí, van a ser súper interesantes ahora. Creo que la validación técnica es un requerimiento importante, la validación de los alcances es un requerimiento importante, y la validación de qué tipo de ciudad queremos para mañana es importante. Yo quiero hacer énfasis que esta ciudad debe prepararse para catástrofes, y que eso significa que la ciudad tiene que ser resiliente. Tenemos que tener una política pública de resiliencia, una política pública de adaptación al cambio climático, una política pública de desarrollo urbano sostenible de la ciudad, no porque es de moda, sino porque es necesario. Nosotros en nuestro proyecto hablábamos de puntos seguros para poder alojar a la gente en caso de grandes desastres. Hace poco en el Colegio de Arquitectos se habló en el Foro de la Ciudad sobre los riesgos que esta ciudad tiene, y tener un punto donde te encuentres es un poco, a mi punto de vista, y lo vuelvo a decir que es personal, es poner en riesgo a la población. Los puntos seguros de la ciudad deberían ser puntos que puedan alojarnos en caso de que un terremoto nos bote la mitad de la ciudad y tengamos que alojarnos por 3 meses o 1 año en ciertos lugares hasta que la ciudad se reconstruya. Y eso no se está diciendo en ningún lado, y es necesario que la política pública deje de pensar solamente en usos de suelo y ocupación y piense en visión real de la ciudad. Una ciudad que además en el Ecuador representa el 23% del PIB. O sea, somos una ciudad que somos importantes en el país, y creo que eso es una cosa que deberíamos tener y tomarse en serio. Y nosotros dentro de estos concursos, que a mí me parece que es súper interesante los concursos, podamos seguir hablando y aportando ideas y tal vez ir más allá, porque a todos esperamos implementar. Y esperamos que eso sea coordinado, porque no serviría de nada de que ponte nosotros corredor hagamos unas 3 cosas y no esté coordinado con la política general de la ciudad. Entonces, eso es lo que esperamos, de que nos podamos coordinar. Como te digo, y yo ahí quiero felicitar a Carlos Puerta y a Boris Albornoz, que son los directores de los otros 2 equipos, y a toda la gente detrás, porque vuelvo a decir, somos 60 personas a quien yo agradezco ahora personalmente, porque toda esa gente quiere echarle ganas a la ciudad. Entonces, para la segunda etapa estamos esperando, estamos todos así como en la línea de salida, diciendo, listos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, las Navidades sí nos pone un poco en esperen, déjenos disfrutar las fiestas, pero sí estamos todos con ganas de que nos digan, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y esto se va a anexar a estas políticas públicas que necesitamos. Son 300 gentes con cerebro que podríamos aportar a la ciudad, y que estamos trabajando realmente por eso, porque se sabe que vamos a tener una fase 3, pero de esa fase 3, ¿qué vamos a hacer? Todavía no sabemos, y esta fase 2 es realmente que nos hagan hacer algo que valga la pena para la ciudad, no solo para cumplir una etapa más. Entonces, algo que nosotros como equipos juntos hemos pedido es eso, ¿no? Que nos digan en estos pocos tiempos que tenemos qué podríamos desarrollar, que es de utilidad para la ciudad, y trabajar en eso, enfocarnos un poco en eso. Si podrían hacer el corredor sería excelente, pero no sé qué tan prioridad sea actualmente, pero yo creo que dar más peatones dará
más vida a la ciudad y posiblemente hará que la ciudad funcione de otra manera y que la gente nos respetemos más porque nos veríamos más en las calles o en los lugares donde nos encontremos. Entonces, en la segunda fase estamos en eso, esperando, estamos en la línea de salir corriendo. Y el hecho de juntarnos también no es solo ganar, porque ves, ya ganamos los 3, ya estamos juntos, así que estamos trabajando. Justo ayer nos reunimos con la gente de los otros 2 equipos para ir viendo cosas que podríamos ir pensando y que nos parece primordial, ¿no? Entonces, en eso, ¿ves? Estamos ahorita esperando un poco esos lineamientos. Bueno, súper bien, Grace. Al mismo tiempo es un reto súper grande por todos los niveles de complejidad que comentas tú también, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad de estas 300 cabezas y manos que han estado ahí detrás, y tal vez, seguramente lo han pensado ustedes también, pero sí sería interesante socializar también un poco más con la mayoría de la ciudadanía, para ver también cómo la ciudadanía valora, ¿no?, cada una de los aportes, y eso yo creo que también podría ser una guía adicional a los lineamientos que les puedan ir dando también la gente que dirige el concurso, ¿no?, que son todo un conjunto de técnicos, pero que también sería súper interesante ver qué piensa la gente, cuáles son los pesos para ellos, la importancia que tiene ese espacio público o esa movilidad o esa mejora en el transporte, lógicamente el tema de la vivienda, que son como los elementos fundamentales que están detrás de todo esto. Pues ha sido un placer, ha sido un gusto compartir contigo, nos has contado, yo creo que detalladamente, cómo se ha ido gestando y cuáles son las ideas y cómo las han ido desarrollando. Entonces te agradezco muchísimo tu presencia acá. Ay, muchísimas gracias a ti por este espacio, y igual augurarte un 2020 buenísimo, lleno de muchísima más gente que te cuente sus cosas y que tú les invites. Te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Grace. Gracias. Igual para ustedes, lo mejor en esta segunda fase. Muchas gracias. Muchas gracias en cabina también. Buenas tardes.